información necesaria. Iniciamos entonces a trabajar y vamos a observar ya nuestra clase, por favor. Nuestra fase es derecho mercantil y vamos a trabajar de una vez también derecho procesal mercantil. Vamos a trabajar, recuerden ustedes que nuestro código se llama Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, que en el Código Procesal Civil y Mercantil tenemos todos los procesos civiles y también tenemos los procesos mercantiles. Así que estos dos cursos los vamos a llevar directamente en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pero también vamos a llevar únicamente el derecho mercantil en las primeras semanas, así que van a utilizar pues más que todo nuestro Código de Comercio, ese es el que vamos a utilizar. En esta semana 1 vamos a trabajar lo que es el derecho mercantil y lo que es el comerciante, tanto el comerciante individual como el comerciante social. Y les recuerdo que mi nombre es Margaret Sofía Chocolán Mejía de Funes y soy egresada de esta gloriosa Universidad Rural de Guatemala con mucho orgullo y a mucha honra y vamos a estar trabajando con ustedes, compañeros. Siempre quiero ser facilitadora, más que complicarles algo, pues mi tarea es facilitarles a ustedes el conocimiento y que ustedes tengan el interés importante de poder conocer e interesarse por lo bonito que es nuestro derecho mercantil. Les voy a conocer un listado de libros y de leyes que están sugeridos para este semestre y que pienso que los debemos tener. Ustedes ya están para unas semanas, unos meses de poder obtener ya los títulos de abogados y notarios y de licenciados quizás ya la tienen o también están trabajando tesis. Entonces, a mí, por favor, me gustaría que tengan este listado mínimo de libros y de leyes para únicamente el curso de procesal civil, de procesal mercantil y mercantil. Cada compañero docente pues les dará su listado de libros y de leyes mínimas, pero en el caso de derecho mercantil guatemalteco, entonces necesitamos estos, por favor. Voy a trabajar y mis clases están basadas, todas mis diapositivas, todo lo que ustedes van a ver durante el semestre están basadas en los tomos 1, 2 y 3 del doctor René Arturo Villegas Lara, que es el nombre de la obra de él es Derecho Mercantil Guatemalteco. Así que yo me imagino que ustedes cuando llevaron ustedes Mercantil 1, 2 y 3, pues compraron este libro, que son los más utilizados en el derecho mercantil en toda la República de Guatemala y por todas las universidades, y entonces pienso que a mi criterio son los más completos. Pueden comprar las versiones más actualizadas para que no se les complique en relación a las reformas que ha sufrido recientemente nuestro Código de Comercio. El código más importante que vamos a trabajar durante este semestre es el Código de Comercio de Guatemala. De hecho, ya lo deberían tener ustedes en clase, que hoy nos va a servir. Otras leyes que son tan importantes y que vamos a trabajar juntamente con nuestro Código de Comercio es nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a trabajar nuestro Código Civil, por favor, el Código Civil a la par del Código de Comercio, al igual que la Constitución. El Código Procesal Civil y Mercantil, que lo vamos a utilizar ahí. Y también vamos a trabajar, aunque no esté en este recuadro verde, está en el número 12 de nuestro listado general, que es la Ley del Organismo Judicial. Esa la vamos a trabajar también mucho. Así que, por favor, esas leyes importantes, tenerlas hacia la par en clases. Y posteriormente se le presentan también 26 leyes más, que son las que están en los recuadros grises. Esas 26 leyes, por favor, son las mínimas que vamos a leer en estas semanas de clase. Yo les voy a dejar un promedio de 2 leyes por cada semana. Es decir, que como tenemos, creo que son 17 semanas, 16 semanas, menos 2 semanas que se nos quitan porque son cuestiones de la semana 6 y la semana 12, que son exámenes. Entonces, esas, digamos, 16 semanas menos 2, nos quedan 14 semanas. Entonces, esas 14 semanas les voy a dejar yo a ustedes 2 leyes cada semana, es decir, que para esta semana tienen que leer la ley 1 y 2, que es la ley del mercado de valores y mercancías y la ley de almacenes generales de depósito. Y la semana 2 leen la 3 y 4, así vamos a ir, cada semana vamos a ir leyendo 2 leyes. Esas leyes son obligatorias leerlas porque entran en el examen, así que las tenemos que leer y no deje que se le junten, porque si se le juntan ya no va a tener que leer solo 2 leyes una semana, sino al final de la primera unidad o del primer examen va a tener que leer 8 leyes. Entonces, por favor, vaya leyéndolas. ¿Qué es lo que va a leer usted de cada ley? Va a leer o va a subrayar usted los procedimientos, las definiciones y el objeto de la ley. Procedimientos, definiciones, objeto de la ley. Eso es lo más importante. Pero para encontrar eso tiene que leer toda la ley
así que tiene que leer. No le estoy diciendo apréndasela, no. Le estoy diciendo haga una lectura completa de esa ley. Y la marca, la llena con resaltador, le hace una anotación. Lo que usted le vaya causando alguna duda, lo anota ahí. Importante es para aprender a fichar bien y a estudiar con las técnicas de subrayar. Muy bien. Iniciamos entonces, compañeros, vamos a trabajar. En primer lugar, vamos a conocer lo que es la definición doctrinaria y legal de lo que es el derecho mercantil y sus fundamentos constitucionales. Vemos que la definición doctrinaria de lo que es el derecho mercantil decimos que es un conjunto de doctrinas y normas jurídicas que codificadas o no. ¿Qué significa eso? Que pueden estar en un código o no pueden estar en un código. Esa es una característica importante de nuestro derecho mercantil. ¿Qué significa eso? Que esas doctrinas, que esas normas jurídicas pueden estar codificadas o no pueden estar codificadas. Nuestro derecho mercantil va adelante de la legislación. Hay cosas que nosotros hacemos ya dentro del comercio. Imagínense en esta pandemia que hubieron nuevas formas de poder comerciar, de poder obtener dinero, de poder relacionarnos, obtener cosas en masa. ¿Y dónde está eso legislado? Hasta la fecha ni siquiera hay alguna iniciativa de ley en el Congreso de la República de Guatemala. Esa es una ventaja de nuestro derecho mercantil, ¿verdad? Que no es así como un derecho civil que es muy cerrado, que todo tiene que estar escrito, que todo tiene que estar en documentos. No, nuestro derecho mercantil no es así. Vamos a irlo viendo por qué. Es conjunto entonces de doctrinas, normas codificadas o no. ¿Qué es lo que estudia? En el derecho mercantil dice que se estudia, primero, la actividad profesional del comerciante. Segundo, las cosas mercantiles. Y tercero, los negocios jurídicos mercantiles. Tres cosas. Esa es segura pregunta de examen. ¿Qué estudia nuestro derecho mercantil? La actividad profesional del comerciante, las cosas mercantiles y los negocios jurídicos mercantiles. Y nos vamos a ir para ello, por favor, a nuestro artículo 1 del Código de Comercio. Vamos a ver de una vez nuestro artículo 1. Yo les recomiendo a ustedes que compren, por favor, códigos que sean anchos de margen, que no tengan no sé si observan ahí, pero los márgenes que no sean muy anchos de acá, sino que los márgenes puedan ser, perdón, que no sean muy delgados, sino que sus márgenes sean anchos. Y entonces con eso pueden hacer ustedes anotaciones. También les recomiendo que puedan utilizar estas notitas, no sé cómo se llaman, como post-it, algo, y entonces usted puede ir anotando aquí todo lo doctrinario, lo va anotando acá. Esas son notas que yo hago siempre cuando estudio alguna cosa o dentro de un proceso. Entonces, por favor, esto nos va a ir ayudando a comprender mejor el derecho mercantil y a no perder ciertas anotaciones importantes. Vamos entonces a nuestro artículo 1 y dice, los comerciantes, aplicabilidad, esto es en relación al derecho mercantil. Los comerciantes en su actividad profesional. Permítanme un momento, solo que me está dando un toquecito la de que ahí está. Ahí está, regreso. Bueno, entonces hablamos y recordamos nuevamente bueno, nuestro derecho mercantil. Los comerciantes en su actividad profesional. Miren qué dice acá. En la definición decimos, dice ese conjunto de doctrinas y normas que codificadas o no estudian la actividad profesional del comerciante. Y en el artículo 1 dice los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y las cosas mercantiles. Esas tres cosas, es decir, que nuestra definición, gracias dicta. Es decir, que nuestra definición incluye estas tres cosas que están en el artículo 1 de nuestro Código de Comercio. No nada más decimos que estudia y nos inventamos, no, ahí está en el artículo 1 qué es lo que estudia nuestro derecho mercantil. Estudia entonces la actividad profesional del comerciante, las cosas mercantiles y los negocios jurídicos mercantiles. Eso es lo que estudia el derecho mercantil. Vamos viendo, avanzando en el artículo 1, dice, se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por las del derecho civil.
Y ahí vamos, cuando ustedes lean su tomo 1 del doctor René Arturo Villegas Lara, nos explica que ahí no tendría que decir en el artículo 1, se regirán por el derecho civil, sino tiene que decir ahí por el Código Civil. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos en nuestro Código de Comercio algo que no está legislado y no sabemos a qué ley nos vamos a ir, entonces tenemos que ir directamente a nuestro derecho civil. ¿Y en dónde está nuestro derecho civil sustantivo? En nuestro Código Civil. Entonces vamos a dejar nuestro Código de Comercio cuando no está lo que no encontramos lo que queremos y nos vamos directamente a nuestro Código Civil. Sigamos. Que se aplicarán, dice, e interpretarán de conformidad con los principios que inspiran al derecho mercantil. Ahí estamos en relación a la definición. ¿En dónde se basa entonces la definición del derecho mercantil? En el artículo número 1 de nuestro Código de Comercio. ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales del derecho mercantil? Es decir, qué artículos de nuestra Constitución van a fundamentar la creación, la aplicabilidad, todo lo que tenga que ver con el derecho mercantil. Aquí hay unos cuantos artículos que yo les anoté, pero tarea para ustedes es buscar otros artículos. No tengo aquí a la mano mi Constitución, perdonen ustedes que rápido me vine a sentar después de una reunión, pero aquí estoy ya. Dentro de esos artículos tenemos el artículo 5, el 28, el 29, el 30, el 31, el 34, el 39, el 42, el 43, el 62, 63 y 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Será que solo esos artículos son? No, ahí tenemos muchos artículos más. Muchos artículos más. El artículo número 1 nos habla de la libertad de acción, el artículo 29 nos habla del derecho de petición, recuerden ustedes, el artículo 29 habla del derecho de acción, el 30 de la publicidad, ¿verdad? El artículo 31 habla del acceso a los archivos estatales, el derecho 34 habla de la libertad de asociación, el 39 habla sobre la propiedad privada, el 42 nos habla sobre los derechos de autor y así vamos a ir viendo cada uno de estos artículos constitucionales. Entonces, nuestra tarea es encontrar no solo estos artículos, sino todos los que nuestro criterio van a fundamentar principalmente nuestro derecho mercantil. Ahí estamos en relación a la definición y su eh, fundamento constitucional. ¿Cuáles son las características del derecho mercantil? Muy bien. Vamos a iniciar analizando cada una de estas características. Primero, dice el derecho mercantil es un derecho poco formalista. ¿Por qué decimos que el derecho mercantil es poco formalista? Definitivamente nosotros no necesitamos, como en el derecho civil, tener, por ejemplo, un documento cuando yo voy a hacer un negocio civil. Yo necesito tener, por ejemplo, la vista. Yo como notaria necesito tener el primer testimonio del que acredite la propiedad de un bien inmueble, por ejemplo, para poder yo realizar y autorizar ese negocio civil. Pero en el derecho mercantil, cuando se habla de lo poco formalista, es que cualquier persona que vaya a negociar en masa, porque a eso se refiere, negociar en masa en el derecho mercantil, pues no tiene mayores requisitos. Yo puedo ir a un lugar y puedo hacer una compra y no me tienen que pedir a mí usted de dónde es, tiene trabajo o tiene eso, tiene lo otro para ver si me van a vender a mí algo. Yo entro a una zapatería y me atienden bien, me bajan los zapatos que yo me quiero probar y me dicen qué número que es el que necesite, en qué color, y entonces me dicen si tengo el número de NIT y se formaliza el contrato de derecho mercantil mediante una simple compra o factura. Entonces es poco formalista. Yo no necesita, por ejemplo, en el derecho civil les comentaba acreditar a las dos personas. No, yo ni siquiera tengo que mostrar mi DPI cuando yo realizo un acto mercantil, ¿verdad? No todos los actos mercantiles, pero en la mayoría de ellos no necesitamos mucha formalidad. No necesitamos. Por eso se dice que es un derecho mercantil, es un derecho poco formalista. Cuando yo voy, por ejemplo, y compro en un comercio donde yo voy a adquirir algo y no lo voy a comprar al contado, sino lo voy a comprar, por ejemplo, ¿cómo se dice? A plazos. Entonces yo no necesito, ni siquiera van a verificar si yo vivo ahí, me piden únicamente un recibo o me piden un documento y me hacen el contrato y yo ya ahí se realicé la compra, ¿verdad? Y mucho menos, es menos, más formalista si yo voy a hacer una compra al contado. A eso se refiere que es una característica importante del derecho mercantil. Número 2, que inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. Cuando habla de que inspira rapidez y libertad, se refiere directamente también a lo poco formalista.
Es rápido, ¿verdad? Yo no necesito hacer mucho trámite, una cola, una gran espera de muchos días, de mucho tiempo para realizar una compra, una transacción mercantil. Dice, inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. Eso es rápido, ¿verdad? Libertad. Las personas que ahora, por ejemplo, están muy de vender comida a domicilio. ¿Se han dado cuenta ustedes en esta época de pandemia? Muchas personas venden a domicilio, servicio a domicilio, alimentos, incluso hay empresas que han sido legalizadas, ¿verdad? Pequeñas empresas que con una o dos motos se han legalizado para poder llevar y traer y hacer mandados. Ahora ya ni siquiera necesito ir al mercado, ¿verdad? Yo hago mi lista y se la entrego a una persona y la persona ya al tiempo me trae esa lista. Por eso dice, inspira rapidez, libertad. Nadie me puede decir, ay, no, usted no vaya a hacer así, no vaya a comerciar, usted tiene que comprar solo aquí o se le tiene que comprar de esta forma. No, libertad de los medios para traficar. Las personas cada día se van inventando cómo se puede adaptar lo que es el derecho mercantil. La adaptabilidad del derecho mercantil. Díganme si en esta época no se ha adaptado el derecho mercantil a todo lo que nosotros estamos viviendo. Hay una gran adaptabilidad. Antes íbamos a comprar en determinado lugar, ahora nos la traen acá o pedimos a domicilio o podemos hacer una llamada. El derecho mercantil se va adaptando de acuerdo a las necesidades que nosotros como usuarios y también como comerciantes podemos ir adquiriendo, podemos ir necesitando. El derecho mercantil se va adaptando. Tiende a ser internacional. Lógicamente, nuestras transacciones, ¿qué empresario, aún un pequeño empresario, díganme ustedes, quién no quiere extender su negocio, su comercio, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional? Por eso es que dice, tiende a ser internacional, ¿verdad? Cosas, de una forma o de otra, tiende a internacionalizarse nuestro derecho mercantil. Número 5 dice que posibilita la seguridad del tráfico jurídico. Cuando se habla de que posibilita la seguridad del tráfico jurídico, significa que las personas, a pesar de lo poco formalista, no en todo, les digo, pero así debería ser según las características del derecho mercantil, las personas, por ejemplo, si yo estoy vendiendo algo, pero yo no, es cierto que es poco formalista cómo se van haciendo las transacciones mercantiles, pero no por eso yo, si quiero mantenerme en el negocio, no voy a dar un mal servicio y voy a ofrecer una cosa y entregar otra o en mal estado o voy a dar un mal servicio. ¿Por qué? Porque yo misma me estoy cerrando las puertas para seguir avanzando en ese negocio. Por eso que dice que posibilita la seguridad del tráfico jurídico, porque lo que yo quiero es acreditarme, al contrario, que hablen bien de mí. Ahora con todo esto de las redes sociales, cualquier persona puede desacreditar a otra con pruebas, con llamadas, con todo eso, que así se está haciendo ahora. Entonces, por eso dice que posibilita la seguridad del tráfico jurídico, porque en el comercio debe darse más formalismo, a pesar de que hay una libertad para la contratación, pues debería hacerse todo muy bien hecho para conservar esas buenas relaciones mercantiles. Actos en masa. Este es muy importante, esta característica del derecho mercantil. Yo puedo, por ejemplo, vender un par de zapatos que yo compré y que a mí no me quedó el par de zapatos. Y yo lo ofrezco y vendo ese par de zapatos, pero no soy comerciante porque no estoy ofreciendo los productos en masa. Ahora, si yo estoy vendiendo 100 pares de zapatos, ahí sí ya soy una persona comerciante, porque ya no estoy haciendo por individual la venta, sino ya estoy haciendo negocios en masa. Por eso no es lo mismo que yo venda una blusa que yo tenga y que no la quiera usar a otra persona. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver un poco con el comercio, pero no dentro de lo que es el derecho en sí mercantil. Entonces, para que una persona se considere comerciante, tiene que actuar en masa. Por eso es cuando las personas empiezan a negociar con poco, pues no necesitan autorizarse en ningún lugar para poder desempeñándose como comerciantes o pequeños comerciantes. Pero cuando llega a determinado ingreso anual, ya es necesario poder autorizar ante la Superintendencia de Administración Tributaria todo lo relacionado a los impuestos y todo eso a las empresas mercantiles, si es una sociedad, si es una empresa, si es un comercio. ¿Por qué? Porque ya se está negociando en masa y ya entra entonces a regir todas estas relaciones, las características y las leyes del derecho mercantil. Actos en masa, sencillez, hablamos de la sencillez con la que actualmente se tiene que, y no solo ahorita, desde tiempo, siempre se ha hecho con sencillez
el hecho de poder traficar y de poder tramitar y de poder estar trabajando en relación a todo eso. Entonces, estamos hablando de la sencillez. Y por último, otra característica importante es el profesionalismo. No por ser poco formalista, no porque tiene sencillez, no porque únicamente pues no hay algo que vaya a legislar 100% lo que es las relaciones del derecho mercantil, no por eso los comerciantes dejan de ser profesionales. Pues profesionalismo no tiene que ver tanto con un título, con una gran capacitación, sino profesionalismo se habla aquí de la calidad con la que se va a entregar el servicio dentro de las relaciones jurídico-mercantiles para que se puedan conservar y se puedan mantener dentro del derecho mercantil. Hace unos días miraba yo una imagen de donde decía cómo se iniciaron ciertas marcas que ahorita son conocidas a nivel internacional, pero súper conocidas, y cómo eran los inicios, y mostraban unas imágenes. Todo esto tiene que ver con el profesionalismo y la responsabilidad que se vaya creando dentro de una empresa mercantil, ¿verdad? Dentro de un comercio mercantil. Entonces, todo esto de en relación a lo mercantil, saben ustedes qué es lo que va a regir posteriormente, ¿verdad? Todo lo que es el emprendimiento y todo lo de los negocios, el comercio, es lo que viene para poder, pues, sustentar y ponerle frente a esta crisis que viene no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Entonces, ánimo para las personas que están dedicadas a esto, ¿verdad? Hablamos ahora, estas eran las características del derecho mercantil. Ahora hablamos de los principios del derecho mercantil. Yo quiero hacer una diferencia dentro de una característica y dentro de un principio. Una característica es cómo es, ¿verdad? Es cómo es. Por ejemplo, si alguien dice cuáles son sus características, son mis características, mi piel es color morena, mi cabello es color negro, mis ojos son color negro, uso gafas, soy de piel morena, no soy muy alta, soy un poco subida de peso, pero en esta época, ¿verdad? Pero esas son mis características. Entonces, cuando hablamos de las características del derecho mercantil, estamos hablando cómo es el derecho mercantil. Dijimos que es poco formalista, que inspira rapidez y libertad en los medios para traficar, su adaptabilidad, actos en masa, sencillez, profesionalismo. Eso es cómo es el derecho mercantil. Ahora, vamos a hablar de los principios del derecho mercantil. El principio de los derechos mercantil ya no habla de cómo es, ¿verdad? Sino los principios hablan en relación a la definición importante de qué es lo que forma parte del derecho mercantil, qué es lo que va a inspirar, cómo tiene que actuar el derecho mercantil ante ciertas cosas que vayan pasando, cómo tiene que interpretarse o resolverse los problemas. Se tiene que resolver de acuerdo a los principios de nuestro derecho mercantil. Primer principio del derecho mercantil es que hay buena fe. ¿Qué significa eso? Cuando se dice que hay buena fe, es que tanto la persona que está comerciando como la persona que es el usuario, el comprador, el vendedor, digámoslo así, los dos deben tener buena fe. Un principio del derecho mercantil es que no hay mala fe en las relaciones mercantiles. Mire esto, no hay mala fe. Así es el principio. De que haya puede ser, pero en principio nos dice que en el derecho mercantil debe haber siempre buena fe. ¿Qué significa eso? Yo compré un par de zapatos en una zapatería y al segundo día se le cayó la parte de abajo, se le cayó el tacón. La zapatería, no, yo no tengo que entender que la zapatería dijo, ah, ojalá compre esos zapatos para que mañana se les caiga el tacón. No, el derecho mercantil nunca va a aceptar eso. En el derecho mercantil se entiende que siempre hay buena fe de la parte del comerciante para poder entregar su producto, ¿verdad? Entonces hay buena fe. Y por eso dice que cuando se resuelven las controversias deben hacerse de acuerdo a los principios del derecho mercantil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Entregar, y si tenía garantía, llevarlo y decirle, y en muy pocos lugares voy a tener yo una negativa en que me vuelvan a cambiar los zapatos o que me reintegren el dinero con el que yo compré esos zapatos. ¿Por qué? Porque hay una buena fe. A ellos no les interesa, ¿verdad? A ellos no les interesa que haya un mal aviamiento mercantil, se llama eso, que vamos a ver más adelante. Pero el aviamiento mercantil es la fama mercantil, que recuerden ustedes es el buen nombre, ¿verdad? Entonces, las personas y los comerciantes necesitan hacerse de un buen nombre, de un buen aviamiento mercantil, para que yo vaya y regrese, para que yo vaya y lo recomiende. Si no, yo voy a decir, ahí nunca compren zapatos, yo no voy a comprar jamás, ustedes no compren, por favor. Entonces, ahí estamos hablando de que es necesario entender que como principio debe haber buena fe en relación a las relaciones mercantiles. Número 2, verdad sabida.
Cuando se habla del principio de la verdad sabida, tiene que ver con que yo entiendo mis obligaciones y también entiendo mis derechos como compradora, y también el comerciante entiende sus derechos y sus obligaciones. Yo no puedo decir, voy a comprar esta par de zapatos, pero no lo quiero pagar. No existe eso, ¿verdad? No existe eso en el derecho mercantil. Yo sé mis obligaciones. Si yo quiero el par de zapatos, tengo que pagarlo. Y la otra persona puede decir, páguelo, pero no se los entrego hoy, mañana, no se pueden, ¿verdad? Entonces, ahí hay una verdad sabida. Se supone que en el derecho mercantil, como principio, hay una verdad sabida. Yo sé mis obligaciones y mis derechos, y el comerciante también sabe sus obligaciones y sus derechos. Inciso C, toda prestación se presume onerosa. Todo en el derecho mercantil tiene que generar una ganancia. Todo en el derecho mercantil. Si no, no es comerciante, es una persona que es, ¿cómo se dice a esas personas? Es como de buen corazón, como que quiere hacer una donación, pero en derecho mercantil no existe eso. Todo se tiene que dar por ganancia. Todo por ganancia, ¿verdad? La persona que va a instituir una institución de comercio, lógicamente tiene que obtener una ganancia. Entonces, eso es lo que tiene que hacer es competir con el comercio de igual, es decir, con los iguales, significa que es una farmacia con las otras farmacias, es una venta de zapatos con las otras zapaterías, ¿verdad? Entonces, toda prestación se presume onerosa, significa que nosotros o todos los comerciantes se tienen la necesidad y la obligación en sí de obtener una ganancia para celebrar transacciones mercantiles. El inciso D tiene que ver también que es la intención de lucro. Cuando se habla de toda prestación se presume onerosa, se habla más que todo de las transacciones, que toda transacción debe generar ganancia. Y la intención de lucro se refiere principalmente al que establece un comercio o al que realiza o al que funda una sociedad, tiene la intención de lucrar. Para eso lo va a hacer, para lucrar, no para hacer otra cosa, sino mejor que haga una fundación o que haga ¿qué sería? Una fundación o un lugar en donde haya beneficencia, pero no de apoyo, ¿verdad? Pero no lo puede hacer si es dentro del derecho mercantil. Hay una intención de lucro. Inciso E, ante la duda, dice, deben favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación. Ante la duda, si hay una duda, un problema que surge en relación a las transacciones mercantiles, dice que para resolver esa duda en base a este principio número 5 del derecho mercantil, dice que deben favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación. ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que le conviene tanto a la empresa como a la persona? ¿Verdad? Digamos, bueno, si me salió mal, por ejemplo, un televisor, es lo que le conviene, a la empresa le conviene no perder el cliente, le cambia el televisor. Si ya tenía varios meses el televisor, ya no se lo puede cambiar por nuevo, se lo vamos a mandar a reparar, eso que nos da tiempo, ¿verdad? Pero tienen que favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación de qué de productos de mercadería, dependiendo de lo que se dedique, todo lo que es relacionado con el derecho mercantil. Pasamos ahora a otro tema que es sobre los sujetos del derecho mercantil. Y quiero que pongan mucha atención en relación a esto, por favor. Cuando hablamos de los sujetos, estamos hablando de personas. ¿Quiénes son los que intervienen dentro de la historia, dentro de todo lo que tiene que ver con el derecho mercantil? Y hay dos clases de comerciantes o de sujetos dentro del derecho mercantil. Vamos a ver en primer cuadro que los comerciantes individuales y no encontramos comerciantes sociales. La gran diferencia entre uno y otro es que los comerciantes individuales, lo que van a hacer ellos es que es una sola persona la que ejerce las actividades comerciales. Y en cambio, los comerciantes sociales son sociedades. Es decir, que los comerciantes individuales son todos los comerciantes individuales inscritos legalmente en el registro mercantil de Guatemala y en cambio los comerciantes sociales son todas las sociedades, dependiendo de las 6 sociedades que tenemos actualmente en el país. Esas 6 sociedades se les llama comerciantes sociales. Vamos a ver entonces el artículo número 2, por favor, de nuestro Código de Comercio. Vamos a ir haciendo de una vez ahí la adaptación con nuestra doctrina. Dice, son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro. Dos cosas importantes para ser comerciante en Guatemala. Primero, que ejerza en nombre propio. Y segundo, que lo haga con fines de lucro. Una persona que despacha en una farmacia es una persona que ejerce actividades del comercio, pero lo hace con fines de lucro, sí, porque van a
tener ganancias. Pero ¿será que está ejerciendo esa actividad en nombre propio? No, él a no ser que sea el dueño y él mismo trabaje ahí, pero si es una persona que es dependiente de él, entonces lo que hace es que se dedica a una actividad comerciante, pero no es el comerciante, porque la característica uno dice que debe ejercer en nombre propio. Entonces vamos a ver que él no es considerado como un comerciante, sino como un auxiliar del comerciante. Entonces, ¿cuáles son los comerciantes individuales? Los que ejercen en nombre propio y segundo, los que lo hacen con fines de lucro. Y tercero, dice que debe dedicarse a actividades calificadas como mercantiles. ¿Cuáles son las actividades que son calificadas como mercantiles? Esas las tenemos también en el artículo número 2 del Código de Comercio. Y dice, la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. El numeral 2 dice la intermediación de la circulación de bienes y la prestación de servicios. Y número 3, la banca seguros y fianza. Y la 4, las auxiliares de las anteriores, es decir, de la banca seguro y fianza. Estamos hablando de la reaseguradora, de la reafianzadora y de la bolsa de valores. Lo pueden anotar después, de todos modos lo vamos a ver bien. Entonces, los comerciantes, ¿quiénes son comerciantes? Los que ejercen en nombre propio y con fines de lucro. Esas dos cosas. Cualquiera de las actividades que están en el artículo número 2 del Código de Comercio, la industria dirigida a la producción y transformación de bienes, prestación de servicios, a la intermediación en la circulación de bienes y la prestación de servicios, la banca seguro y fianza, y las auxiliares de ellas, que son la reaseguradora, la reafianzadora y la bolsa de valores. Ahí estamos. Aparte de eso, dice que dentro de los elementos importantes para considerar a una persona como un comerciante individual, y esto retomo nuevamente la diapositiva número, la de color celeste, veamos ahí dice elementos importantes. El comerciante debe tener capacidad de ejercicio. ¿Saben ustedes qué es la capacidad de ejercicio? Busquemos y vayan por favor al artículo número 8 de su Código Civil. No tengo aquí a la mano también, creo yo. El artículo número 8 del Código Civil habla en relación a la capacidad de ejercicio. Recuerdan ustedes que nosotros nacemos con una capacidad de goce. Es la que poseemos nosotros y nos otorga las leyes a nosotros en Guatemala desde que nosotros, pues aún antes de nacer, tenemos esa alegría de que nuestra ley, nuestra constitución dice desde la concepción, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la dicha de tener garantizada la vida. Pero tenemos capacidad de ejercicio al momento de cumplir nosotros los 18 años de edad, ¿verdad? Los 18 años de edad. Dice, debemos tener capacidad de ejercicio, es decir, cuando cumplimos los 18 años de edad, según el Código Civil. Excepción en el artículo número 7 del Código de Comercio, aquellas personas, ¿verdad? Que definitivamente, vamos a ver el artículo número 7, dice cuando un incapaz adquiera por herencia o por donación, dice el 7 del Código de Comercio, una empresa mercantil o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con un informe de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse y en qué forma, a no ser que el causante hubiera dispuesto algo sobre ello, en cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Significa eso entonces, según el 7, que hay una excepción, es decir, cuando una persona ha sido declarada en estado de interdicción y ha recibido la oportunidad de heredar, por ejemplo, un comercio y que es una persona declarada en estado de interdicción. Recuerden ustedes que al que ha sido declarado en estado de interdicción hay que nombrarle un defensor judicial, una persona que vaya y que haga sus bienes, o sea, que lo represente legalmente. Los comerciantes extranjeros que están en el artículo 8 del Código de Comercio dice los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones del presente código, es decir, que si hacen todos los trámites necesarios en la República de Guatemala, también pueden ser comerciantes individuales. Y los cónyuges comerciantes, que este lo vemos en el artículo número 11 de nuestro Código de Comercio, vamos ahí, dice el marido y la mujer que ejerza juntos una actividad mercantil, tienen la calidad de comerciantes, a menos que uno de ellos sea auxiliar de las actividades mercantiles del otro. Entonces, como cónyuges comerciantes, se entiende que los dos son los comerciantes, a menos que uno se dedique directamente a las actividades comerciales y el otro solo le ayude, es decir, que se convierte en un auxiliar del comerciante.
Tenemos claro ahí, por favor, que los comerciantes en el derecho mercantil pueden ser comerciantes individuales, que son los que están en el 2 del Código de Comercio, y los comerciantes sociales, que son los que están en el artículo número 10 del Código de Comercio y que son las sociedades. Ahí en los comerciantes sociales no es una persona, sino son los socios dependiendo de la sociedad que inscribieron. En cambio, los comerciantes individuales sí es una persona individual, ¿verdad? Muy bien, vamos ahí. Vamos a ver ahora los comerciantes sociales. Nos vamos a ir para ello, por favor, al artículo número 10 de nuestro Código de Comercio. Y dice comerciantes sociales, primero, la sociedad colectiva. La sociedad colectiva que está regulada a partir del artículo 59 del Código de Comercio. También tenemos la sociedad en comandita simple que está desde el artículo 68 del Código de Comercio en adelante. La sociedad de responsabilidad limitada que está desde el artículo 78 en adelante del Código de Comercio. La sociedad anónima, que la tenemos a partir del artículo 85 del Código de Comercio. La sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, que está a partir del 195 del Código de Comercio. Y tenemos, por último, la comandita por acciones y tenemos la sociedad de emprendimiento, que esa la tenemos a partir del artículo 1040 del Código de Comercio, que esta sociedad de emprendimiento pues prácticamente es de la última de las sociedades mercantiles que se agregaron en las reformas de nuestro Código de Comercio y por eso la tenemos regulada a partir del artículo 1040, donde ya no habían artículos, se agregaron los de la sociedad de emprendimiento. Muy bien. Estas son las sociedades en Guatemala. No hay otras sociedades, solo estas 6 existen. Hay unas sociedades que les vamos a llamar las sociedades especiales. Las sociedades especiales son todas las entidades financieras y bancarias que están constituidas también como sociedades anónimas, es decir, que están dentro de la clasificación de una sociedad anónima. Incluso lo que no está regulado en sus leyes, por ejemplo, en la ley de bancos y grupos financieros en relación a las sociedades bancarias y financieras que están dentro de esta ley, lo que no está ahí en esas leyes, nos vamos a ir a las sociedades anónimas o a la sociedad anónima del Código de Comercio. Sin embargo, pues también son llamadas como sociedades especiales, pero son autorizadas como sociedades anónimas y tiene cada una de ellas su ley especial. Por eso se le llama sociedades especiales. Aquí las tengo. Los comerciantes sociales especiales, que son las que les mencionaba, que es primeramente las sociedades anónimas bancarias, las sociedades anónimas de seguros, las sociedades anónimas financieras y las sociedades anónimas para almacenes generales de depósito, que es de las primeras leyes que leen ustedes para esta semana. Entonces, estos son los comerciantes sociales especiales. Todas ellas son sociedades anónimas con diferente nombre y cada una de ellas tiene su ley especial. Sociedades anónimas bancarias, está la ley de bancos y grupos financieros, la sociedad anónima de seguros, está la ley de la actividad aseguradora, las sociedades anónimas financieras, está en la ley, la misma, las sociedades bancarias y financieras, y las sociedades anónimas para almacenes generales de depósito, que está la ley de almacenes generales de depósito. Cada una de estas tiene sus leyes y las van a leer ustedes durante este semestre. Profesiones u oficios que están excluidos del tráfico comercial, es decir, quienes no se les considera comerciantes. Número 1, tenemos los profesionales liberales. El artículo número 9, y si quieren de una vez lo buscamos en el Código de Comercio, dice no son comerciantes, de una vez dice ahí no son. Primero, los que ejercen una profesión liberal, por ejemplo nosotros, los abogados y notarios. Nosotros tenemos definitivamente bueno, vamos a ver, alguien me dice que no está llegando bien mi sonido, pero voy a tratar de hacerlo bien ahí, por favor. Bueno, entonces, perdónen ahí por la introducción. Vamos a ver si ahora mejora mi audio. Dentro entonces de las profesiones o oficios que están excluidos dentro del tráfico comercial, es decir, que no se les considera como comerciantes, primero están los profesionales liberales. ¿Quiénes son los profesionales liberales? Por ejemplo, los abogados y notarios, los que ejercemos una profesión liberal.
que la podemos ejercer de una o de otra forma, a nosotros no se nos considera como profesionales. Aparte, si nos dedicamos a otra actividad del comercio, ahí sí, porque estamos inscritos como comerciantes, pero en sí, al momento de ejercer nuestra profesión, por ejemplo, un médico, un veterinario, un abogado, un ingeniero, no es un comerciante, no es un comerciante. Número 2, dice el numeral 2 del 9, los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. ¿Qué significa eso? Dice, desarrollan actividades agrícolas, es decir, que se dediquen a realizar labores agropecuarias o similares, ¿verdad? O similares, cuando, en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa, es decir, que ellos mismos están comerciando y los producen, ellos los transforman, ellos los entregan, entonces no se les considera como comerciantes. Número 3, los artesanos, que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para expendio de sus productos. Por ejemplo, un artesano podría ser una persona que realice cerámica. Entonces, si es una persona que se dedica a hacer cerámica y no tiene un negocio, no tiene un local abierto para poder vender sus artesanías, entonces no es considerado como un comerciante. Ahora, si esta persona sí tiene autorizado un local y ahí ordena sus mercaderías, ordena sus productos, entonces ahí pues ya se le considera como un comerciante. Pero si solo realiza sus artesanías y no las vende directamente en un lugar, no es un comerciante. Muy bien. Vamos a ver qué es un negocio mixto. Recuerden que hoy en la primera clase estamos viendo generalidades del derecho mercantil. ¿Cuándo estamos ante un negocio mixto? Y eso es importante para entender cómo solucionar los problemas mercantiles. Artículo 5 del Código de Comercio. Cuando en un negocio jurídico regido por el código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo, es decir, del comerciante o del Código de Comercio. ¿Cuándo hay un negocio mixto? El típico ejemplo que les di antes de una compra de zapatos, yo voy y compro un par de zapatos en una zapatería. En la zapatería, ellos son comerciantes, pero yo no soy comerciante. Entonces, cuando yo entro a comprar en mi calidad de no comerciante, entro, ahí hay un negocio mixto. ¿Por qué? Porque interviene una persona que es comerciante y otra que no es comerciante. Entonces, cuando surja una controversia en un negocio mixto, cuando hayan comerciantes y no comerciantes, dice que se va a regir o se va a solucionar el problema, no por las leyes civiles, sino también por las leyes mercantiles. ¿Qué es un pacto leonino? Vamos a ir directamente al artículo número 34 de nuestro Código de Comercio. Y el artículo 34 del Código de Comercio dice pacto leonino o preferencias. Son nulas si se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede valientemente convertirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. La estipulación que exima a un socio capitalista de participar en las pérdidas no producirá efecto contra terceros. ¿Qué significa entonces? Un pacto leonino, en palabras fáciles y sencillas, es que es prohibido el pacto leonino. El pacto leonino es aquel en donde se establece que uno de los socios no va a tener ganancias. Es decir, vamos a hacer una sociedad, pero el socio número 3 no va a tener ni una ganancia, solo va a tener invertir, pero nunca va a tener ganancias, o va a tener ganancias hasta dentro de 5 años. No se puede, ¿verdad? Ahora, si sus ganancias son acumulables y se las van a entregar todas en 5 años es distinto, pero de lo contrario, el pacto de los niños no se puede dar dentro del derecho mercantil de acuerdo al principio. ¿Qué principio creen ustedes que está ahí protegiéndose? El principio de intención de lucro, ¿verdad? Intención de lucro. Todo negocio debe ser oneroso. Entonces, en base a ese principio, no puede ver una persona que es comerciante y que no va a obtener ganancias. ¿Qué es un comerciante fallido? Vamos al artículo 6 y 21 del Código de Comercio. Y yo quise poner esas notas acá cortas porque veo que en el video que tiene grabada previamente la universidad estaban ahí esas preguntas y quizás las vamos a trabajar de una vez. ¿Qué es un comerciante fallido? Vamos con el artículo 6. Dice, tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales o jurídicas que conforme al Código Civil son hábiles para contratar y obligarse, es decir, que tienen todo para estar bien. Ahora vamos al artículo número 21 y vean cómo dice el 21.
No pueden constituir sociedad los declarados en quiebra mientras no hayan sido rehabilitados. ¿Qué significa eso? Que es un comerciante fallido. Un comerciante fallido es una persona que ha sido declarada en quiebra, que no le fue bien. Y como los acreedores se vienen todos para que pueda pagar y cobrarse, y no le va a alcanzar a este comerciante fallido, no le va a alcanzar para pagar a todo, entonces tiene que declararse en quiebra. Ese es un comerciante fallido y dice que no puede volver a constituirse como socio, a no ser que se haya rehabilitado. ¿Qué significa eso? Que haya cumplido y que haya pagado todas las deudas que haya tenido anteriormente. Muy bien, vamos a hablar de la diferencia entre el derecho civil y la diferencia con el derecho mercantil. El derecho civil se encarga de las relaciones entre particulares, ya sea personas físicas o también puede ser personas jurídicas. Mientras tanto, el derecho mercantil se ocupa de regular la actividad de los empresarios en el ejercicio de su profesión. ¿Qué es entonces? El derecho civil tiene que ver, todo lo que está regulado en el Código Civil tiene que ver con las relaciones entre los particulares, con las relaciones jurídicas que se dan dentro de persona a persona. Esas son las relaciones civiles. Ahora, el derecho mercantil se ocupa de regular las actividades que realizan los empresarios como comerciantes o en el ejercicio de su profesión como comerciantes. El derecho civil, por ejemplo, tiene que ver con la celebración de un matrimonio, con la celebración del nacimiento de un hijo, con un divorcio, con que nombrarle una persona capaz o incapaz porque no tiene capacidad para hacer determinados actos, con celebrar un acto o contrato de una compra-venta de un bien inmueble. Eso tiene que ver todo con las relaciones entre personas, de persona a persona. Y ahora el derecho mercantil se ocupa de las actividades que realizan directamente entonces los empresarios, los comerciantes, pero no en su actividad individual, sino en el ejercicio de su profesión. Ahí tenemos que diferenciar muy bien entonces lo que es el derecho civil en contraparte con lo que es nuestro derecho mercantil. Iniciamos a ver entonces ya las generalidades de las sociedades mercantiles. Recuerden ustedes que las sociedades, perdón, los comerciantes en Guatemala pueden ser comerciantes individuales y pueden ser también comerciantes sociales. ¿Y cuáles son los comerciantes sociales? Dijimos, todas las sociedades mercantiles, las 6 que están actualmente en Guatemala. Vamos a conocer ahorita, vamos a iniciar a ver hasta donde nos quedemos el día de hoy, las generalidades de las sociedades mercantiles. Después vamos a ver ya la sociedad una por una, las sociedades, la sociedad anónima, la capital, la comandita simple, comandita por acciones, la de emprendimiento, la de responsabilidad limitada. Vamos a ir viendo cada sociedad, pero ahorita vamos a ver cosas que le atañen y que tienen que ver con todas las sociedades mercantiles, que tienen que ver con las 6 sociedades mercantiles en Guatemala. El primero es el fenómeno asociativo. Esto hablamos como antecedentes a todo lo que es el fenómeno de las sociedades. Recuerden ustedes que las sociedades el fenómeno asociativo tiene que ver con que las personas tuvieron la necesidad y las personas a raíz de la historia hemos visto la necesidad que se ha tenido en relación a trabajar en grupo y a no a estar una persona sola o separada, ¿verdad? Anteriormente, cuando ustedes lean directamente el antecedente de las sociedades mercantiles, se van a encontrar con este fenómeno asociativo, en donde, por ejemplo, empezaron a darse ciertas cuestiones, como por ejemplo el trueque. Habían personas que se dedicaban a fabricar, por ejemplo, solo telas, pero necesitaban comer, necesitaban calzarse, necesitaban tener un lugar en donde vivir. Quien les construyera un lugar en donde estar o donde poner o vender sus productos. Entonces se da este fenómeno asociativo, ¿verdad? En donde, por ejemplo, varias personas se unen para tener más bienes que ofrecer al público y para poder mejorar también la calidad de vida de ellos.
En el trueque se daba, por ejemplo, el hecho de que una persona le daba telas a otra y la otra pues le daba, por ejemplo, zapatos o calzado para poder pues utilizar para su familia. En donde una persona daba telas y la otra persona le entregaba parte de productos alimenticios. Y entonces así fue como incluso surge la moneda posteriormente, porque recuerden ustedes que antes solo había trueque, es decir, cambio de producto por producto. Y después entonces surge la moneda. La moneda es también un antecedente de las sociedades mercantiles y del fenómeno de comercio. Los antecedentes históricos de la sociedad mercantil hablan directamente de la copropiedad. Cuando hablamos de una copropiedad se establece que a varias personas les pertenece algo y no solo a una persona. Eso es una copropiedad. Actualmente se dice, por ejemplo, que un bien inmueble está en copropiedad con otra cuando no esa persona es la única propietaria, sino que hay otras personas que son propietarias también de una parte alícuota. Por ejemplo, yo tengo una casa, digamos, con otras dos hermanas y nuestros padres nos dejaron esa casa. Y esa casa es de nosotras, pero estamos en copropiedad, es decir, que no sabemos de qué parte somos dueñas, solo sabemos que somos dueñas, pero no sabemos qué parte, es una parte alícuota, dice el Código Civil. ¿Qué significa eso? Que la casa se divide en tres partes y una parte es mía, pero no se sabe qué parte es. Por eso se dice es una parte alícuota, hasta que no se haga la famosa división de la cosa común, que es un procedimiento que se hace cuando las personas están de acuerdo y si no, pues es otro tipo de proceso que es ya legal y un juicio, ¿verdad? Entonces hablamos del fenómeno de copropiedad que tiene que ver con las sociedades mercantiles. El código de Hammurabi, que era uno de los primeros códigos que surge y dentro de este código se establecía lo que era la propiedad, la copropiedad y antecedentes importantes en relación a las sociedades, cómo se iban a organizar las sociedades y qué derechos se iban a tener dentro de los socios, dentro de este código de Hammurabi. En Grecia, perdón, no existía un derecho mercantil ni un derecho de comercio, sino únicamente se hablaba del derecho civil. Es decir, que nuestro derecho mercantil, nuestro código, digamos, no existía, sino que todas esas leyes estaban absorbidas en Grecia por el derecho civil. Todo lo que tenía que ver con el comercio estaba legislado en el derecho civil. Roma entonces se da la recepción de impuestos y explotación de servicios públicos. En la Edad Media aparecen las sociedades mercantiles y se divide en derecho civil y en derecho mercantil. Entonces es hasta en la Edad Media en donde aparecen las sociedades mercantiles y ya no se regían únicamente por el derecho civil, sino se separa el derecho del civil, se separa el derecho mercantil y entonces se divide el derecho civil del derecho mercantil, así como actualmente lo tenemos en Guatemala nosotros en relación a lo sustantivo, porque en lo procesal todavía no tenemos separación de estos dos derechos. Por ejemplo, tenemos Código Civil, Código de Comercio, derecho sustantivo. Ahora, procesal no tenemos separación, porque existe solo un Código Procesal Civil y Mercantil, pero no tenemos un Código Procesal Civil y aparte un Código Procesal Mercantil. No existe. Debería existir, pero no existe actualmente en Guatemala, ¿verdad? Y también cómo es que se da esto a través del incremento del comercio por la vía marítima. Anteriormente, la forma más fácil de comerciar era a través de los mares. Por eso es de que surgen, por ejemplo, varias figuras que son históricas en el derecho mercantil marítimo, por ejemplo, la hechazón, que es el antecedente del contrato de seguro. La hechazón era, por ejemplo, yo mandaba unas telas de un país a otro en barco, y entonces si había una tormenta en ese transcurso, en ese viaje, tenían que aligerar la carga de la embarcación para no hundirse. Entonces lo que hacían era tirar las mercaderías. Eso era lo que se le llamaba, pues, aligerar la embarcación. Pero para que yo pudiera tener seguridad de que mi mercadería iba a llegar hacia el otro país, al otro país en donde yo lo enviaba, entonces yo tenía que pagar un seguro que se llamaba la echazón para que no pudieran echar al mar mi producto, sino que lo guardaran y que si en caso de verdad tenían que echarlo al mar, ni modo, pero en lo posible, esos como te pagaban un extra,
de transporte, pues eran los últimos que tiraban. Los que no pagaban ese seguro, lo tiraban al mar. Es un antecedente del contrato de seguro, porque díganme si no eso es lo que hacen los seguros ahora, ¿verdad? Que ante cualquier percance, entonces tengo yo, por ejemplo, seguro de vehículo, seguro de incendio, seguro de salud, seguro médico, seguro de vida, y si algo pasa, pues entonces va adelante el seguro. Entonces ese seguro o el contrato de la echazón era eso, ¿verdad? Lo ponían por fuera, pero si yo pagaba un extra, entonces cuidaban mi mercadería. Todo esto tiene que ver con las sociedades mercantiles. Ese incremento que se dio, se fueron creando entonces las sociedades mercantiles. Les animo a que lean los antecedentes en el tomo 1 del doctor René Arturo Villegas Lara para esta semana, que ahí vamos en el orden. Yo trabajo el orden de los libros y entonces ahí van a encontrar ustedes estos temas más explicados. Bueno, vamos ahora con la asociación y la sociedad. Esto es algo que definitivamente me ha traído mucha confusión dentro de los compañeros estudiantes, y cuando estamos a veces en clase, pues tenemos mucho más tiempo para poder entender y explicar la diferencia entre una asociación y dentro de una sociedad. La asociación y la sociedad están reguladas las dos en el artículo, en la primera, que es la asociación, en el 15 del Código Civil, y la sociedad en el 1728 también de nuestro Código Civil. Vamos a ver que los dos entonces son contratos civiles, ¿verdad? Los dos son contratos civiles. No, y estamos hablando de sociedad, ¿verdad? Sociedad. Por eso después vamos a ver una sociedad civil y una sociedad mercantil. Pero ahorita estamos viendo solo lo que es una asociación y una sociedad. Una asociación dice que crea un vínculo, perdonen ustedes, ahí se me fue un acento en la I, crea un vínculo entre los asociados y la asociación. Una asociación, por ejemplo, fácil es una asociación, por ejemplo, de médicos, es una asociación, o la asociación de abogados y notarios de departamento de Quetzaltenango, por ejemplo. Es una asociación. Entonces, hay un vínculo entre los asociados. Ellos no son socios, son asociados. Entonces, yo soy asociada y la otra persona es asociada. Entonces, hay un vínculo entre los asociados. Inciso B, si una asociación obtiene lucro o ganancias, no se van a repartir entre los asociados, sino que sirve para aumentar el patrimonio propio de la asociación y para el cumplimiento de los fines que motivaron su fundación. Eso es para una asociación. Van a obtener lucro porque aquí les dicen, es que la diferencia entre una asociación y una sociedad es que la asociación no obtiene lucro, y eso no es verdad. Según nuestra ley, sí pueden obtener lucro, pero la diferencia es que si somos socios, tenemos un lucro, repartámoslo las ganancias, porque somos socios, pero en una sociedad no. Lo que pasa en una sociedad es de que pueden obtener ganancias, pero esas ganancias jamás se van a repartir dentro de los asociados, sino que van a aumentar el patrimonio propio de la asociación y van a cumplir los fines, es decir, que va a ser beneficio para todos, pero no lo pueden repartir. Otra importante característica que recuerdo ahora es que, por ejemplo, cuando se disuelve una sociedad, una asociación, no se pueden repartir lo que tienen, los bienes, las ganancias, no pueden repartirse nada en la asociación. Ellos tienen que buscar otra asociación parecida y entregarle todo su activo para que ellos lo puedan utilizar, pero no van a repartirse todo, no. Ahora, una sociedad. Esa la tenemos regulada en el artículo 1728 de nuestro Código Civil, y que dice que es una sociedad. La sociedad en sí no va a crear un vínculo entre los asociados, como la asociación, no, sino que crea un vínculo que afecta a los socios entre sí. Cada uno tiene su responsabilidad. Por eso dice, afecta a los socios. Lo que yo tengo que hacer, si soy socio, tengo que tener responsabilidad en relación a lo que me toca. Cuando una sociedad lucra, después de cumplir con sus obligaciones, es decir, de pagar todas sus deudas, el remate de la ganancia sí va a ser repartido entre los socios en forma de dividendos. Si es una sociedad, si se termina, tiene que repartirse dentro de los socios equitativamente. El que dice un aporte, por ejemplo, de 100,000, va a obtener más, y el que tiene solo 20,000 va a obtener menos. Eso tiene que ver, ¿verdad? Unas ganancias se repartidas entre los socios en forma de dividendos. Entonces, una asociación y una sociedad
Los dos son contratos civiles. ¿Pueden obtener lucros? Sí, los dos. ¿Cuál es la diferencia en la asociación? Hay un vínculo entre cada asociado y en cambio en la sociedad hay un vínculo que afecta a los socios entre sí. También en la asociación no se pueden repartir las ganancias. En cambio, en la sociedad sí se pueden repartir las ganancias después de haber cumplido con sus obligaciones mercantiles o con sus obligaciones sociales, como dice en otro espacio la ley. Cuando habla de las obligaciones sociales, son las obligaciones que tiene que cumplir como sociedad mercantil. Ahora hablamos de una sociedad civil y una sociedad mercantil. Fácil. Una sociedad civil es la que no tiene ninguno de los nombres que están en el Código de Comercio. Ahí estamos frente a una sociedad, en una sociedad civil. ¿Y cuándo estamos frente a una sociedad mercantil? Cuando se llama como están en el artículo 10 del Código de Comercio. Si se llama sociedad anónima, es sociedad mercantil. Si se llama sociedad en comandita simple, es sociedad mercantil. Si se llama sociedad de artesanos de Guatemala, esa no es sociedad mercantil, porque es una sociedad civil, porque solo dice sociedad de artesanos, no dice si es activa, si es anónima, si es en comandita simple, si es en comandita por acciones, entonces solo es una sociedad civil. Si es una sociedad civil, se va a regir por el Código de Civil, y es una sociedad mercantil, se va a regir por el Código de Comercio. Y vamos a ver los puntos que anoté acá. ¿Puede ejercer y tener fines de lucro en la sociedad civil? Claro que sí. La sociedad civil también va a obtener fines lucrativos. Si la sociedad no adopta en su constitución ninguno de los tipos o formas del Código de Comercio, entonces estamos frente a una sociedad civil y las leyes que le van a regir es el Código Civil. Y si es en lo procesal, el Código Procesal Civil y Mercantil, pero los procesos que se van a utilizar son los procesos civiles. Ahora, ¿cuándo es una sociedad mercantil? Cuando el sujeto que interviene tiene calidad de comerciante. Ahí estamos frente a una sociedad mercantil. Realiza las actividades propias del comercio. Recuerdan ustedes las del artículo 2 del Código Civil, del Código de Comercio, perdón, que ya las vimos. Están organizadas bajo una forma mercantil, según el 2 y el 10 del Código de Comercio, y último es que se tienen que registrar en el registro mercantil o se inscriben en el registro mercantil. Obtienen lucro porque hay quienes dicen, no, la sociedad civil no tiene lucro. Sí, claro, es sociedad. ¿Qué ley rige a una sociedad civil? El Código Civil. ¿Qué ley rige a una sociedad mercantil? El Código de Comercio. En los procedimientos, ¿verdad? Si es una sociedad civil, Código Civil. Si es una sociedad mercantil, el Código de Comercio. Esas son las diferencias más importantes dentro de una sociedad civil y una mercantil, ¿verdad? Si se llama una sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué tipo de sociedad es? Mercantil, porque adopta uno de los nombres del Código de Comercio. Si dice sociedad anónima, es una sociedad mercantil porque adopta uno de los nombres del Código de Comercio. Si es una sociedad de taxistas del centro, esa es una sociedad civil porque no tiene ninguno de los nombres que establece nuestro Código de Comercio. ¿Qué leyes van a regir a la sociedad civil? El Código Civil, a la sociedad mercantil, el Código de Comercio. ¿Qué sociedad es más lucrativa fundar? Díganme ustedes, si una sociedad civil o una mercantil. Definitivamente una sociedad mercantil. La sociedad civil no avanza mucho porque tiene que regirse todo en relación al Código Civil, mientras que las sociedades mercantiles pues tienen una gran ventaja, ¿verdad? Porque capitalizan intereses, porque tienen libertad para contratar, porque tienen muchas ventajas de constituir una sociedad mercantil y no una sociedad civil. Muy bien. Vamos a hablar ahora del concepto de una sociedad mercantil. Vamos a hablar del concepto de una sociedad mercantil. Yo creo que vamos a ver que nos falta todavía un poco para lograr avanzar en esto. Pero yo en esta presentación estoy con la clase 1 y 2 de Derecho Mercantil, así que no nos asustemos porque vamos bien. Pero voy a dar únicamente el concepto de sociedad mercantil.
para tener un tiempo bueno, creo que voy a dar siquiera unos 10 minutos más y dejarles a ustedes 10 minutos para preguntas. Concepto de sociedad mercantil. ¿Qué es una sociedad mercantil? Según el doctor Edmundo Vázquez Martínez, dice que es una agrupación de personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo. Crean un patrimonio específico y adoptan una de las formas establecidas por la ley. Y esta es una de las definiciones que entiendo yo muy bien y que me gusta adaptar porque es algo que ya está explicado, ya no es necesario, pero vamos a verlo, vamos a desglosar. Es una que vamos a retomar primero. En este curso de Derecho Mercantil, ¿cuál sociedad vamos a estudiar? ¿Será que vamos a estudiar las sociedades civiles o las sociedades mercantiles? Lógicamente vamos a estudiar las sociedades mercantiles, que son las 6 que están en el 10. Ahora sí, entendemos qué es una sociedad mercantil. La sociedad es una agrupación de personas. ¿Por qué? Porque tiene que haber, si yo me voy a asociar, se entiende que hay dos. Ahí por eso hay una discrepancia en relación a la sociedad de emprendimiento, porque cuando estudiamos la sociedad de emprendimiento nos vamos a dar cuenta que admite a una persona, pero legalmente no tendría que haber solo una persona porque si no, no tendría objetivo de ser sociedad. Pero así lo hicieron los nuevos diputados a esta nueva sociedad mercantil y pues vamos a ver cómo se da, ¿verdad? Pero en sí se entiende que el concepto de sociedad mercantil es que es una agrupación de personas que mediante un contrato, porque se tiene que hacer en escritura pública, se unen para la común realización de un fin lucrativo. Aparte de eso, ¿qué es lo que hacen? Crean un patrimonio específico. Cuando se habla de que crean un patrimonio específico, habla de que cada uno de los socios va a dar un aporte. Cada uno de los socios puede dar un aporte económico, un aporte de trabajo. Hay por eso socios capitalistas y hay socios industriales. Un socio capitalista da dinero, un socio industrial da conocimiento, da trabajo. Hay algo que lo pueden hacer, por ejemplo, hablemos de una sociedad de médicos. La mayoría de hospitales privados están bajo, o es un hospital, pero están bajo una sociedad mercantil, ¿verdad? Pero hay médicos que no tienen, están iniciando y no tienen un capital para aportar, pero sí tienen conocimiento. Entonces ellos aportan eso. Por ejemplo, imagínense ustedes un neurólogo pediatra, una persona, una eminencia en relación a lo neurólogo y al final y pediátrico, imagínense. Entonces él no tiene, quizás ahorita está empezando, se acaba de graduar, no tiene el efectivo, pero sí tiene el conocimiento, entonces puede ser un socio industrial, no un socio capitalista. Entonces se unen para la común realización de un fin lucrativo. Dijimos que para las sociedades mercantiles lo importante es lucrar. Crean un patrimonio específico, por cuánto se va a instituir una sociedad mercantil, ¿verdad? Recuerden ustedes que en Guatemala anteriormente eran 5,000 quetzales, ahora son 200 quetzales, con los que puede formarse ya una sociedad mercantil. Y adoptan, dice, una de las formas que están establecidas en la ley, y usted le puede agregar ahí, adoptan uno de los nombres de los que están en el 10 de nuestro Código de Comercio. Esas son sociedades mercantiles. Artículo 1728 del Código Civil y uno del Código de Comercio dice que la sociedad es un contrato. ¿Por qué les menciono yo el 1728 y el 1? Recuerda usted que nuestro Código de Comercio en el artículo 1 dice que cuando, no, eso ya lo vimos al inicio de la clase, cuando no tenemos algo claro en el Código de Comercio, nos vamos a ir al derecho civil. ¿Y dónde está nuestro derecho civil? En el Código Civil. Entonces, por eso puse el 1728 porque este artículo define lo que es una sociedad, pero en el Código de Comercio no está, pero el 1 nos da permiso a pasarnos al Código Civil. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas, por eso dice dos o más, convienen en poner en común, que van a poner en común bienes, dinero, ¿verdad? Servicios. No tienen dinero, pero tienen un servicio para ejercer una actividad económica. Económica, es una sociedad por eso. ¿Y después qué va a pasar? Dividirse las ganancias. Esto lo dice el 1728 del Código Civil y es la definición al final de una sociedad mercantil civil, mercantil y una sociedad civil, ¿verdad? Entonces, es un contrato por el que dos o más personas, permítanme solo que me está dando de poder cerrar otra vez mi llamada y no la tengo que cerrar. Ahí está.
Ahí regresamos, compañeros, perdón. Y entonces decimos que es una sociedad, ¿verdad? Dos o más personas ponen en común un bien o un servicio para ejercer una actividad económica y poder dividirse las ganancias. ¿Cuáles son los elementos de un contrato de sociedad? Primero está la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito, el elemento personal, el elemento ganancia y el elemento societatis. Societatis. Me voy a quedar ahí con ustedes. Vamos a retomar la semana número 2 con los elementos del contrato de sociedad mercantil, puesto que me interesa quedar muy claro en esta diapositiva. Esta es la última que tenemos para esta semana y voy a ir pasando las otras diapositivas más rápido porque las vamos a ver la siguiente semana, así que si no le logran tomar screen, no tengan pena porque las vamos a ver la otra semana. Solo quiero proyectarles a ustedes unas diapositivas que me interesa que ustedes vean. Y ahorita digo cuál es la diapositiva que me interesa que vean, por favor. Aquí está. La lectura obligatoria mínima para la semana número 1 y para la semana número 2 son las que tienen ustedes acá, por favor. Vamos a ver van a leer para la primera semana, tienen que leer el artículo 1 al 58 del Código de Comercio y van a leer del 203 al 212 también del Código de Comercio. Van a leer los fundamentos constitucionales del derecho mercantil que están en una diapositiva al inicio de esta clase, los artículos constitucionales que fundamentan el derecho mercantil. Van a leer las primeras dos leyes que están en nuestro listado general, que son la ley del mercado de valores y mercancías y la ley de almacenes generales de depósito. Eso es para la semana 1, que es esta. De una vez les digo que van a leer para la semana número 2 y me van a leer del artículo 58 hasta el 202 del Código de Comercio. También van a leer del artículo 1040 al 1055, que son solo 5 artículos del Código de Comercio, que aquí vamos a analizar todo lo que tenga que ver con las sociedades mercantiles, y como del 1040 al 1055 está la de emprendimiento, vamos a leer eso también, y me van a leer dos leyes más, que es la ley de bancos y grupos financieros y la ley de la actividad aseguradora. Para los que no estaban al inicio de clases, les recuerdo que la ley de mercado, estas leyes que yo les di o que ustedes vieron al inicio de la clase, ese listado de leyes, mejor si compran todas sus leyes juntas, van a una librería jurídica, no a una librería cualquiera, porque ahí están desactualizadas, y compran ese su lote de leyes. Las forran, las preparan y todo, por favor. Aparte de eso, quiero compartir con ustedes algo importante, es una técnica de estudio importante que pueden utilizar la técnica del subrayado para sus libros y para sus códigos. Siempre a todos mis estudiantes les hago esta observación y esta recomendación para que subrayen con un color, por ejemplo, las características, subrayen con otro color los elementos, con otro color los requisitos, con otro color la naturaleza jurídica, los plazos, de otro color los principios, con otro color los sujetos que aparezcan en los códigos con otro color, las excepciones con otro color y las definiciones con otro color. Ahí les doy lo que es una característica, lo que es un elemento, lo que es un requisito, la naturaleza jurídica, lo que es un principio, un plazo, saben ustedes que es algo en el tiempo. Por ejemplo, esto verde es plazo, porque yo así lo subrayo. Entonces, todos mis códigos, todo lo que aparece en verde son plazos. Yo ya sé que son plazos, ¿verdad? Lo que son características y definen alguna institución de otra, yo lo tengo con color amarillo, es que todo lo amarillo lo tengo así, lo naranja lo tengo cuando es una excepción, las definiciones las tengo en color celeste, entonces todo esto lo tengo yo subrayado, ¿verdad? La naturaleza jurídica lo tengo con anaranjado y así voy viendo cada una de las cosas. Entonces, por favor, compañeros, hagan una subtécnica de subrayado para que no les cueste a ustedes. Antes tenía yo mi fichita ahí para poderles enseñar cómo es esto, pero creo que ya se me fue, pero importante es que ustedes tengan, por favor, su técnica de subrayado. Ahí estamos en relación a esto. Estas son 10 preguntas que se les hacen a ustedes de esta semana. De una vez les aclaro que ninguna de estas preguntas viene en el examen. Puede ser que alguna tal vez se me vaya repetida, pero de lo contrario no creo que venga ninguna, pero les sirven a ustedes para estudiar. Puede ser también que venga una, no sé, ¿verdad? Pero de una vez les aclaro para que no me digan, yo respondí mis preguntas y ninguna venía, para que ustedes sepan, ¿verdad? Entonces, por favor.
Entonces, ahí estamos, compañeros. Gracias por la atención. Voy a ver si tengo correos con ustedes para si tienen alguna duda o alguna pregunta. Hasta ahorita tenemos 120 estudiantes presentes en clase y no tengo el dato completo de cuántos van a ser en total, pero ahorita tenemos 120 presentes. Si alguien tiene una duda, me la puede hacer ahorita directamente al correo, no de otra forma, por favor, compañeros, porque no tenemos otra forma de cómo comunicarnos nosotros, pero sí lo podemos hacer por medio del correo. Estoy cargando el correo para que ustedes me puedan hacer alguna pregunta o alguna inquietud, algo que ustedes tengan, algo que no se vio bien y que quieran que se los repita o se los proyecte nuevamente. Ustedes solo díganme, por favor. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda? ¿No tienen ninguna inquietud, algo que ustedes quieran ver? Ah, bueno, las leyes, ok. Permítanme entonces, las leyes se las voy a proyectar nuevamente para los que no estaban al inicio de la clase. Gracias, compañero Elmer, oye, muy amable. Me da gusto leer su comentario. ¿Alguna librería jurídica en San Marcos? Bueno, si es de San Marcos, hay veces que en esta librería no tienen la disposición de todas las leyes, pero puede hacer pedido y ellos se la mandan a pedir directamente a una librería jurídica en Guatemala. Donde estaba antes la oficina de SAT, donde estaba anteriormente, donde está ahora, en lugar de cruzar, digamos, como para ir para el municipio de San Pedro, sigue recto, ahí pasadito, hay un abogado que tiene esa oficina y también tiene una librería jurídica, ahí puede comprar, ¿verdad? Eh, Puede comprar, yo incluso he adquirido ahí libros, acabo de adquirir en esta semana y si no los tienen, los piden, así que ahí podría ser. Pero les recomiendo que compren sus leyes en librerías jurídicas y no en librerías de esas normales, porque ahí no están actualizadas las leyes, ¿verdad? Las 10 preguntas. Va, ahorita les proyecto, ya me pidieron favor de proyectar las preguntas y también de proyectar el nombre de las leyes. Ahorita se las proyecto, solo quiero ver si alguien tiene otra duda antes de volver a presentar. Gracias, compañero. Gracias por su comentario, compañero, que me escribió ahorita. Y mi tarea es facilitarles a ustedes, ¿verdad? Facilitarles a ustedes el estudio y regreso con ustedes y vamos a proyectar. En lo que alguien más me escribe, voy a proyectar nuevamente el nombre de las, mm, de las leyes y también el nombre de las 10 preguntas que le pueden servir como guía. No solo esas, estudien, compañeros, por favor. De una vez se los aclaro. No estudien solo esas porque ahí se nos van a quedar cortos. Por favor. Ahorita proyecto con ustedes los nombres de las leyes y por favor lean las leyes porque les pregunto. En el parcial 1 vienen preguntas de las leyes. En el parcial 2 vienen preguntas de las leyes. Ahí está. Ahí está mi listado, el listado de leyes. Desde la número 1 hasta la 26, por favor, mínimo. Y estas de color verde, que son las que tienen que tener ahí directamente, así como las tengo aquí a la par, como las tenía, y solo mi constitución que no lo tenga aquí, pero ustedes sí tenganlas ahí, ¿verdad? Y vamos a, tómenle captura, los que no la tengan, y si tienen ustedes un grupo, alguien así, organícense y me avisan, alguien me escribe y yo le mando presentación completa y a ustedes se la pasan a todos. No seamos envidiosos, compañeros. Si yo le logro enviar la diapositiva a alguien, por favor, las diapositivas, por ejemplo, esta que es de la 1 hasta la 29, que es la semana 1 y 2, compártanla, compártanla.
Primero porque es diapositivas que no hacen ustedes, sino las hago yo, y si yo se las envío, compártanlas ustedes. Segundo, porque no debemos tener envidia entre nosotros compañeros. Por favor, compártanse todos los recursos que vayamos pudiendo, conforme nos vayamos conociendo, vamos a podernos compartir. Las preguntas, acá están las preguntas. Aquí están las primeras 5, compañeras. Y les proyecto las segundas preguntas, la segunda diapositiva de preguntas, de la 1 a la 10. Muy bien. Vamos entonces ahora a dejar de compartir y regreso por si hay alguna pregunta más. Sí, el video está siendo grabado, compañero. Ahí el video está siendo grabado. Voy a hacer lo posible de enviarles a los que me piden las diapositivas. Se las voy a enviar, ¿verdad? No tenga pena, se las envío y compártanlas con los compañeros que ustedes puedan. El sistema de punteo del curso, primer parcial, 20 puntos. Segundo parcial, 20 puntos, ya van 40. Parcial final, creo que son 30 puntos, que serían 70. Y de ahí la universidad, bueno, la verdad es de que no tengo bien, bueno, yo creo que sí son 20, 20 y 30, que serían 70, y de ahí la universidad reparte 10 puntos más que les da a ustedes por el hecho de estar asistiendo a clases. La universidad registra eso, yo no registro asistencia, la misma plataforma lo hace, que ustedes observen los videos, que ustedes estén ahí en clase semana a semana y todo, entonces como que van acumulando un récord y les da otros 10 puntos, que serían los 90, si pues 80, 70, ¿qué sería? 40, 70, 80 y 20 puntos más, pero desconozco cómo van, pero les prometo que la otra semana les doy la información. Ah, no, no, ahorita me dicen, son 30 de cada parcial y 60 del final. Uy, ahí van, o sea que ustedes van solo a examen. Gracias, gracias, Rosarito, por explicarme esto. Entonces, van 30 del primer parcial, 30 del segundo parcial, son 60, y 40 del final, que son 100 puntos. Es decir, que ustedes solo van a exámenes, no tienen ninguna tarea, ni laboratorio, ni nada, solo tienen los 30 y 40 del final. Ahí vamos, compañero que me hizo la pregunta. Una pregunta, dice, tengo una duda con respecto a los que ejercen una profesión liberal, no son comerciantes. Usted da un ejemplo de un veterinario, no es comerciante, pero si una clínica vende medicina, ¿no es catalogado como comercio? No, no es catalogado como comerciante. Ahora, si tiene registrada su farmacia, aparte ya ejerce actividades de comercio, pero si solo vende cosas así que normalmente venden los veterinarios cuando llevamos a nuestra mascota, no. Pero en sí, en su actividad profesional, es decir, con el servicio que él presta, no es un comerciante. Pero si ya él se dedica a vender otras cosas y lo tiene registrado, claro que sí entra como comerciante ya. Dice, diapositivas, diapositivas, diapositivas. La presentación estará disponible. Yo les voy a tratar de enviar esta. Si no se las envío hoy, el día lunes, la señorita que trabaja conmigo en la oficina, ella les envía a ustedes las diapositivas de la semana número 1. Diapositivas, casi la mayoría de lo que me pide son diapositivas. Diapositivas también. Gracias, compañero o compañera Lilian Noemi. Yo les despido. Diapositivas, la mayoría de ustedes me piden diapositivas, ¿verdad? Entonces, a los que me piden, yo se las envío esta semana y por favor, ustedes compartan también con sus compañeros. Y sí está siendo grabada la conferencia de hoy. Sí está siendo grabada. Bueno, llegamos a nuestro horario final, compañeros, y viendo que no son más preguntas, sino solicitudes de diapositivas, entonces yo se las envío y ustedes las comparten como ustedes puedan con otros compañeros.
Les agradezco por la atención prestada y nos vemos a las 3:30 en punto el siguiente domingo, compañeros. Que tengan una feliz tarde. Dios les bendiga.